¿Cómo están, amigos? Un video más aquí en ropa de trabajo, sin rasurarme porque he estado bien ocupado. No les he hecho un video, yo sé. He estado muy ocupado y mucho tiene que ver con esto, con este camión que estoy ahorita. Como pueden ver, no es mi camión. Oh, antes que continúe, if you speak English, please turn on the closed captions because this is a very interesting video you should watch. And I'm gonna do it in Spanish so I can express myself, because this story I'm about to tell you, it's something that really happened, and it's I think the best way to express myself and tell you everything that happened in order to get the shock, it's in Spanish, so turn on the closed captions. So, amigos, este es el camión de Andrés Urguelles, Andresito, Chilling Andrés. Muchos de ustedes lo conocen, muchos no. Para los que lo conocen, pues es una historia triste. Les voy a contar un poquito para que sepan. El muchacho sufría de depresión y de otras condiciones médicas que le impedían trabajar al 100% en su camión. Pasaba tiempo en el hospital, pasaba tiempo en el camión manejando, y llegó el día que no pudo con eso y él mismo se quitó la vida. En paz descanse. Y pues bueno, este es su camión. Yo estaba en México cuando esto pasó. Yo me enteré. Yo nunca lo conocí en verdad. Pero bueno, yo estaba haciendo ya las camisas. Si ustedes no saben, yo estoy haciendo camisas American Trucking League. Lo pueden buscar en truckingclothing.com. Todo eso soy yo. Yo empecé a hacer camisas y me enteré y se me ocurrió hacer un diseño en honor de Andrés. Ciertas personas, no quiero decir el nombre, y dijeron: vamos a hacer camisas. Yo le dije: no, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Esto es muy triste. Yo no quiero hacer leña del árbol caído. Entonces, yo sufro de depresión en veces, pero es otro tema. Por eso a mí me pegó. El punto es de que yo le dije a esa cierta persona: yo voy a hacer las camisas con la única condición de que donemos el dinero a su mamá, para que su mamá pueda pagar los gastos funerales, etcétera, etcétera. Cierta persona me dijo: I don't care, I just want you to do the t-shirt. O sea, no me importa, solo quiero que haga las camisas. Ok, so, yo tengo el control, yo puedo hacer lo que yo quiera. So, yo las vendo y dono el dinero. Bueno, se hicieron las camisas. Ahí les voy a poner ahí arriba les voy a poner una foto de lo que les estoy hablando, para que sepan de lo que estoy hablando. Y bueno, déjenme bajo porque aquí está haciendo mucho calor, el camión está apagado y ya no aguanto el calor. So, les sigo contando allá abajo. Bueno, aquí ya estamos abajo. Como le estaba diciendo, eso es verídico, eso pasó. Entonces yo vendí las camisas, se juntaron un promedio de $500 y yo los tenía ahí. Yo no conocía a la mamá, yo no conocía a la novia, pero yo sentí en mi corazón que los tenía que contactar para darles ese dinero, porque yo lo hice con esa intención. Moví cielo y tierra, como dicen, para contacté a la novia, después contacté a la mamá y efectivamente les di el dinero que se recaudó de las camisas. Y de ahí, pues bueno, tuvimos una amistad. De vez en cuando le mando un texto a la mamá, a la novia, a ver cómo están, porque yo sé que la pérdida que tuvieron no fue fácil.
Y el otro día hablando con un amigo que acabo de hacer de Panamá, ahí les voy a poner su nombre porque ahorita no me acuerdo. Él me tocó el tema de Andrés y bueno, dije bueno, déjales mando un texto a ver cómo está la mamá, cómo está la novia, y eso fue lo que hice. Y de una vez les pregunté, hey, ¿qué ven si he hecho con el camión? Me dijeron que el camión pues todavía lo tenían y lo querían vender. Entonces me dijeron que si me interesaba. Y le dije, bueno, si yo puedo llegarle al precio, me gustaría quedarme con él porque por lo que representa el camión, para restaurarlo, etcétera. Yo no sabía que estaba en tan malas condiciones, ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, me dejaron ir a verlo. Fui a ver dónde estaba, el camión lo tenían escondido porque en la yarda que lo tenían antes lo estaban desmantelando. O sea, la gente no respeta, hacen leña del árbol caído. Y bueno, fui a verlo, le tomé fotos, le tomé videos. Ahí si puedo les voy a poner algunas fotos, algunos videos del camión. Y la señora me pidió ayuda. Aparte que si me quedara con él o no, quería sacar los camiones de ahí porque no los sentía seguros. Bueno, entonces nos dimos en la tarea de ir por ellos. Llegamos a un acuerdo en el de Andresito. Aquí les muestro un poquito. Ahí tiene el mofle roto. Y entonces llegamos a un acuerdo. Y bueno, me pidió de favor que quería traer el del papá. Aquí tenemos el de papá también, se lo voy a mostrar ahora para que ustedes lo vean. Allá está, y aquí está el mío. Y allá está el del papá, no sé si lo puedan ver. Allá está mi hermano trabajando en él. Me piden favor que los quería sacar de ahí porque no confiaba el lugar. Y bueno, fuimos por ellos. La primera vez que fui a verlo, me trataron mal, no me querían dejar entrar a verlo. Aún así que la señora ya les había avisado que yo iba. La segunda vez quise ir, pero lo quise echar, o sea, lo quise arrancar. Ahorita lo voy a mostrar. Ahora, el camión ya tiene una llave aquí, ya lo puedo arrancar. Eso lo acabo de hacer yo. Pero antes estaban los cables aquí. Ahí yo les voy a poner una foto de lo que yo tomé para que ustedes vean. Entonces, después de eso, pues yo lo quería haber arrancado y fui y me corrieron. Afortunadamente lo pude echar a andar. Llevaba mi camión y le cambié las baterías. Yo, como ustedes saben, en mi trailer traigo liftgate. Le quité las pilas del liftgate, se las puse aquí y estaba, miren, ahí para que conozcan a mi papá, allá va. Ahí está mi papá. Y bueno, le cambié las baterías, le pusimos las baterías y lo pude arrancar y el camión sonaba bien. Ahí le voy a poner un clip para que ustedes vean. Y bueno, después que lo arranqué, llegamos a un acuerdo con la señora, el precio, todo. Y le dije, bueno, lo más pronto que yo pueda, yo paso por él. Las cosas se acomodaron y yo tenía chance de ir el siguiente día.
El siguiente día le hablo a la señora y le digo, yo puedo ir por el camión. Y me dice, ayúdame, por favor ayúdame, porque ahora, como tú fuiste, porque el día que lo arranqué me querían correr, no querían que yo entrara ahí. Entonces me dice, ahora ok, ve por tu camión, pero ayúdame a traer lo demás porque me quieren que saquen todo de ahí. No les pareció que tú fueras ahí. Dije, ¿pero por qué? Bueno, el siguiente día, mi hermano, mi papá y yo vamos a traer el equipo completo, que viene siendo el camión el otro camión, el trailer de Andresito y el trailer de su papá, que es el trailer de su papá está allá. Si lo pueden ver, es el que está allá. Entonces fuimos por todo. Yo les quería grabar, en verdad, para que ustedes vieran todo el drama que pasamos. Yo les quería grabar, pero mi cabeza no estaba ahí. Entonces, yo estaba, entre comillas, no podía grabar porque yo solo quería resolver este problema para todo salir bien. Bueno, entonces al siguiente día vamos mi papá, mi hermano, yo, vamos a recoger todo el equipo. Llevamos baterías, llevaba una computadora extra, llevaba sensores, llevaba todo lo que se ocupa cuando un camión con motor Detroit 12.7 necesita después de estar parado. Bueno, llegamos. Este camión lo había arrancado un día antes, las baterías cargadas, todo bien. Llegamos. Este camión no arranca. Y cuando arrancó lo hicimos andar. Hacía como si solo trabajara con la mitad de los pistones. Ahí les voy a poner un clip para que ustedes vean de lo que les hablo. Bueno, después de eso yo dije, pero no puede ser. Si ayer, solamente ayer yo lo escuché y el camión estaba bien, trabajando bien. Bueno, gracias a Dios, yo tomé muchas fotos. Alguien, no quiero decir quién, ya sea el encargado de la yarda, el dueño de la yarda o el que estaba encargado de cuidar los camiones, le quitó la computadora y le puso una que no servía. Ahí les voy a dejar las fotos para que ustedes vean de la que yo le tomé foto antes y la que le tomé foto después. O sea que esto fue un drama de como no se imaginan. Para tener este camión aquí, alguien no quería que nos lo trajéramos. Alguien se quería quedar con él. No sé qué decirles, pero había un ambiente muy pesado. Bueno, gracias a Dios, yo llevaba una computadora extra. Le ponemos la computadora que yo llevaba y arranca bien. Entonces le digo a mi papá, a mi hermano, vámonos, que aquí esta gente no quiere que nos llevemos los camiones. Se quieren quedar con ellos. Entonces le ponemos la computadora, lo arrancamos, nos lo llevamos. Y en el camino pues tuvimos problemas, ustedes saben, un camión parado, de luces, no traíamos diésel, le sacaron todo el diésel, llegamos a echarle diésel, pero ya están aquí. Ya tenemos los dos camiones aquí, seguros. La señora, la dueña, Daisy, la mamá de Andrés, está contenta que los tenemos aquí. Y a pesar de todo, todo salió bien. Lo único que salió mal, que le robaron la computadora, la original, porque le pusieron una que no servía. Supuestamente me dice el padrastro de Andrés que este camión tenía un programa, estaba tuneada la computadora. Entonces pues bueno, se perdió. Y pues bueno, pero ya rescatamos el camión, lo vamos a restaurar. Y ahora, gracias a Dios, ya lo tenemos aquí. Y si ustedes están viendo este video, es que este camión ya, gracias a Dios, me pertenece. Y yo lo voy a restaurar, como le dije a la mamá,
para conservarlo y para hacer honor y memoria a Andrés Urguelles, Andresito. Bueno, ahora les voy a mostrar todo el camión. Bueno, aquí está el camión, ahí lo pueden ver. Tiene su visera, creo que es de 20 para aquí y termina en 19 o 18. Ya los que los conocen, pues ya conocen este camión, pero bueno, eso lo voy a mostrar. Tiene los brackets de A&A Stainless o Miami Star. Tiene el moto mirror, el que es todo incluido. Parece que esta pieza es custom también, está aquí. Y bueno, el hood también está moldeado de manera que es custom. Está pesado. Y bueno, ahora les voy a mostrar lo malo. El que estaba encargado, the guy in charge of this truck, le dobló el bumper, como ustedes pueden ver ahí. Aparte de eso, pues no sé si ya se dieron cuenta, le dobló la pipa. Pero bueno, aquí está el camión. Trae sus rines, ustedes pueden ver, está sucio. Trae sus cajas, trae sus extensiones allí con todas las luces. Aquí le taparon, que yo le voy a remover esa pieza porque yo necesito chequear los chambers. Tiene muchos liqueos de aire el camión por estar parado. No nos puede, el trailer que nos trajimos, le tuvimos que desconectar los frenos porque el camión no le suplía aire. Ahí trae un liqueo en el chasis. Y pues bueno, ahí tiene una placa abajo. Ya yo sé que muchos conocen este camión, sus luces aquí, sus fenders. Este camión pues ya no está en su mejor momento, pero la idea es restaurarlo para conservar la memoria de Andresito. Su T-bumper, yo le voy a cambiar ese T-bumper, quizás voy a ponerle uno que termine así derecho ahí y no sé, quizás lo cambie, ya veremos. Aquí como ven, pues el otro fender ya tiene sus detallitos, puede estar parado. Aquí las aletas que le cortaron de este lado pues no se ve tan maltratado. Tiene ahí sus tanques, sus extensiones, y este muffler está entero. El espejo, como les mostré ya le hicieron la conversión de una pieza en el vidrio. Y también pueden ver que aquí tenía este camión, aquí tenía un, como dice AKA Trucker, un window chopper, un door chopper, whatever it's called, but it's like a little visor. Es como una visera ahí. Y la gente hace leña del árbol caído. Se los robaron. Eso se los robaron. Donde quiera que estaba. Ahora se los muestro por dentro. Aquí estamos por dentro. Aquí yo puedo ver que le pusieron una tapa de fibra de vidrio. Y tiene todo esto de madera, pues que la verdad ya está quebrado, hay que repararlo. Tiene esta bolsa de madera también que se puede restaurar. Tiene bolsas de aire. Déjenme ver si les puedo mostrar, a ver si baja todavía. Bueno, ya se quedó sin aire, parece. Pero estos son un sistema de bolsas que yo tenía miedo que estuvieran ponchadas, pero parece que sí funcionan bien. Y aquí pues bueno, ustedes ya saben, todo normal. Le habían sacado los cables, miren, como pueden ver yo todavía no la conecto 3, ahí estaba nomás adivinando. Así lo podemos echar a andar. No sé por qué estaba así. No sé si lo agarramos, tiene sus cornetas. Le falta la palanquita, el que viene siendo el fire extinguisher.
lo tiene de cromado. Aquí su palanca. Este camión era de 10 velocidades. Bueno, es de 10 velocidades. Yo a ver si en un futuro le pongo una de 13. Ustedes saben que de 13 es mejor. Y pues ahí lo pueden ver, todo cromado. Su volante creo que es de 18. Si no me equivoco, de 16 creo que es. El claxon no le sirve, pero vamos a arreglárselo. Pues bueno, aquí está. Trae su CV que en realidad no le sirve. Aquí está su piso de madera. Nomás que pues ya está un poquito deteriorado. Vamos a cambiárselo de vinil, o a lo mejor hago de epoxi, para que estén pendientes. A este camión me gustaría hacerle de epoxi. Y miren, pues esto parece que es lo que le gustaba a Andresito. Como pueden ver, no trae otro asiento. Trae un refri, no sé si funcione. Y pues bueno, ahí ustedes ya saben, estos camiones tienen todos sus botones cromados, lo cual se ve muy bien. Y pues bueno, ahí está el camioncito. Como les dije, la idea mía es restaurar este camión para hacerle honor al dueño, a Andrés Urguelles Jr. Él no quisiera ver su camión en un rastro, no quisiera ver su camión parqueado, no creo que quisiera ver su camión gente quitándole piezas. Por lo tanto, cuando la señora me dijo que ella tenía un sentimiento que quería que yo me quedara con el camión, pues yo lo tomé personal. Y la señora es cristiana, yo también. Y pues bueno, yo me lo tomé en serio y vamos a quedarnos con el camión y vamos a restaurarlo lo mejor que podamos para hacerle honor a Andrés Urguelles, que su camión siga corriendo y su camión siga haciéndolo orgulloso donde quiera que él esté. Ok amigos, aquí está el motor. Es un 12.7 Detroit. Parece que es un 470. Aquí lo dice, no sé si lo puedan ver. Parece que este motor no es el original, se lo cambiaron en algún momento porque tiene como las marcas ahí, como que fue comprado en un junkie, en un rastro, como le digan. Como miren, pues les digo, tiene muchos liqueos. Ahí se oye un liqueo que le tengo que arreglar. Le acabamos de arreglar aquí el solenoide, que estaba quebrado, no podíamos encenderlo, la toma estaba quebrada. Y pues aquí está un 12.7, como les dije, no sé si lo pueden apreciar ahí, trae bolsas de aire. Yo solo estoy pidiéndole a Dios que no estén ponchadas. Hasta ahora parece que no. Igual voy a comprar 2 extra para traerlas ahí, para cuando empiece a manejar este camión. Ahí lo pueden ver. Ahí está la otra bolsa por ahí. Este trae, creo que me dijeron que trae un BorgWarner 171. ¿Cuál es? 171-702, igual que el que yo tengo en mi camión. No lo he comprobado. Trae esto que es una protección para el calor. Esto supuestamente hace que el turbo desempeñe mejor. No lo he comprobado, pero creo que para eso es. Este Tomás trae el manifold original. Como saben, estos tienen problemas. Está quebrado, como todos. Ahí trae sus cornetas. Y pues ahí está, amigos. Miren,
pues para echarlo a andar va a ocupar un poquito de dinero. Ya ven las, no sé si alcanzan a apreciar, a ver si alcanzan a apreciar, las llantas no sirven, tienen como una hundida aquí, pues hay que ponerle llantas y muchas cosas. Trae trae problemas eléctricos. Pues ustedes saben lo que pasa cuando un camión está parado, sale muchos problemas. Por ahí está un 12.7 con una 10, no sé qué diferenciales trae, porque ayer que le pusimos la computadora que yo tenía, no quería correr más de 60 millas. No le podíamos pisar más de 60 millas, entonces no sé, porque también le robaron el sensor este yo lo traía ahí, pero o sea, como no pude conseguir los dos tornillos, quedó liqueando aire. Quizás lo tengo que cambiar nuevo, quizás eso le ayude. También miren, pues le robaron todo el sistema de los wipers. La gente no respeta. Ahí pueden ver, le falta el motor, le falta el bracito. Ahí le pusieron el bracito solo. Y pues son detallitos, amigos, pero en realidad pues vamos a ver que también está el camión, ya que lo lave, ya que le chequee todo. Trae un liqueo aquí, como les dije, por aquí por dentro. Una válvula como parece de ABS, que parece que esa válvula es la que manda el aire al tráiler, porque ayer que lo conectamos al tráiler no nos pudimos traer, tuvimos que desconectar, ¿cómo le dicen? Tuvimos que amarrar los chambers para que los chambers caminaran. Miren, pues el filtro está bien tapado de estar, hasta aquí está el nivel, de estar parado. Y pues bueno, son cosas que salen cuando un camión está parado. Pero ahí está, amigos. Vamos a restaurarlo, como les dije. Aquí está el otro, el mío. También le vamos a poner los fenders, como ustedes saben. Y acá está el del papá. Aquí está el papá. Bueno, amigos, solo que les quería mostrar lo que pasa aquí. Gracias, Dios sabe por qué hace las cosas. Gracias que yo me quedé con este camión, Dios sabe por qué. Y pues bueno, muchas gracias, amigos, por ver este video. Va a haber más videos más, todo el trayecto de este camión, restaurándolo. Aquí va a estar aquí, no se les olvide darle like, suscribirse, muy importante. Eso nos ayuda mucho, así que no tengan pena, suscríbanse, sigan mi canal para ponerles contenido bueno. Y bueno, aquí estamos, amigos, muchas gracias por ver y los veo en el que sigue. Bendiciones, hasta la próxima.